Capítulo 211. El devorador de estrellas. Los tiempos ya no son los mismos. Los hermanos Otsutsuki llevan mucho tiempo muertos. Mientras Uchiha Yoe esté en el mundo paralelo, mientras la noche de la destrucción del clan no haya llegado, mientras todo pueda prevenirse de antemano, entonces se evitará la aparición de Uchiha Yoe. Y entonces, ¿un mundo paralelo? ¿El otro yo? ¿Estás loco? ¿No había sido ese mundo paralelo ya destruido por Uchiha Yoe? Me temo que incluso las venas del dragón de ese mundo son consumidas por él. ¿No es suicidio ir allí? No, no hablo de ese mundo paralelo, sino de otros. Pronto, los dos Setsu negros idearon un nuevo plan. Últimamente, Otsutsuki Ishiki está completamente confundido. ¿Qué significa el señor Higen es profeta y salvador? ¿Qué significa el hijo del destino fracasó? ¿Qué significa siquiera mundo paralelo fue destruido por Uchiha Yoe? No, espera, ¿cómo saben siquiera estos seres inferiores de mi existencia? Tras capturar e interrogar a varias de estas criaturas, Ishiki descubrió lo que había ocurrido. Su expresión se volvió indescriptible, como si hubiera tragado algo asqueroso. ¿Qué significa el señor Higen es un salvador que sacrificó su vida para que el hijo del destino ganara fuerza? ¿No se suponía que debía destruir este mundo? ¿Cómo fue posible que él, el supuesto destructor, se convirtiera de repente en un salvador? Y también un salvador cuya misión ha fracasado. ¿Qué clase de hijo del destino? Es solo mi recipiente. ¿Qué tipo de sacrificó su vida para que el hijo del destino ganara fuerza? Solo era una resurrección en el cuerpo de otra persona. Otsutsuki Ishiki conocía la existencia de mundos paralelos. Además, cuando llegó al mundo Shinobi, tenía un artefacto del clan Otsutsuki, un Soa que podía cruzar el tiempo. Por supuesto, no fue un viaje real en el tiempo, eso es imposible. Al menos en la mente de Ishiki. Si cometes un error en el pasado, eso cambiará el futuro, y el yo futuro, habiendo obtenido un dispositivo de viaje en el tiempo, volverá y lo corregirá. Suena genial. Pero aquí está la pregunta. Una vez que el yo futuro ha corregido el error del pasado, entonces el futuro cambiado no existirá, lo que significa que no habrá nadie que regrese al pasado. Y si nadie vuelve, el error inevitablemente volverá a ocurrir en el pasado. Pero este error ya ha sido corregido por el futuro. Si no ocurrió, ¿qué cambió el yo futuro? Y si ha ocurrido, entonces es equivalente a que nada ha cambiado y ese futuro no existiría. Y si no estaba ahí, ¿cómo podía algo inexistente arreglar el error? Por la traición de Kaguya, ese artefacto se perdió en algún lugar de este planeta, y ni siquiera Ishiki sabía dónde estaba ahora. Sin embargo, no importaba. El futuro era importante. Lo realmente importante era que, si no hubiera sido por la aparición de un mundo paralelo, el futuro de su mundo habría sido el mismo. Aparecerá alguien llamado Uchiha Yoe y destruirá todo. Y él, Otsutsuki Ishiki, moriría a manos de un salvaje local. Había tal poder oculto en la sangre del clan Uchiha, en el legado del árbol divino, imposible. Otsutsuki Ishiki estaba perdido en sus pensamientos. Antes, no le interesaba especialmente el clan Uchiha, pero ahora, al enterarse de que en el futuro un mundo paralelo fue destruido por cierto Uchiha Yoe con la ayuda de un par de Mangekyo Sharingans, decidió explorar este tema. Este era el poder del árbol divino. El clan Uchiha heredó parte del poder del árbol divino del hijo de Kaguya. De hecho, solo una fracción. Sin embargo, esta partícula fue capaz de destruir el mundo e incluso el propio árbol divino. ¿Es esto es siquiera cierto? Probablemente no. Ni siquiera el propio árbol divino tenía tal habilidad: crecer continuamente, absorber todo tipo de energía, ser inmortal e indestructible. Solo podía absorber la energía vital del planeta, dar el fruto del chakra, otorgar a su Jinchuriki un gran poder, la evolución de la sangre, la vida eterna y la inmortalidad basándose en el propio árbol. El árbol divino podría haber muerto, pero Uchiha Yoe no. Este monstruo, portador de una partícula de su sangre, no podía. Incomprensible, absolutamente incomprensible. Especialmente considerando que en ese mundo paralelo futuro, él, Otsutsuki Ishiki, fue resucitado con la ayuda del llamado Hijo del Destino. Y aun con tal poder, no podría matar a Uchiha Yoe. No podía creerlo, pero esa era la realidad. Señor Higen, por fin le hemos encontrado. En ese momento, varios shinobi aparecieron ante Otsutsuki Ishiki. Si no hubiera sabido la situación actual, los habrían decapitado en cuanto pronunciaran su nombre actual. Sin embargo, no pudieron encontrarlo sin su consentimiento tácito. Lleva aquí unos días. Resucitar a su contraparte desde un mundo paralelo le hizo darse cuenta de que esos salvajes podrían ser muy útiles para su propia resurrección.
Quizá podría usar abiertamente su poder para buscar al Hijo del Destino. Hijo del Destino. Viniste. La oscuridad mortal se extendía y se extendía sin descanso. La luz disminuía cada vez más, el cielo se oscurecía y el mundo se enfriaba. La mayor parte del mundo shinobi ya estaba envuelta en una oscuridad sin fondo, y esa oscuridad sin límites estaba engullendo rápidamente la mitad restante del planeta. Era un mundo shinobi de un universo paralelo, o más bien, del mundo principal donde vivía Uchiha Yue. Ahora ya no quedan seres inteligentes en este planeta. La oscuridad lo engullía todo. La única vida permanecía en los océanos de la última mitad del mundo que sobrevivía, pero también se desvanecía rápidamente. Las temperaturas bajaban, la luz solar desaparecía, las placas tectónicas se movían y el núcleo del planeta se enfriaba. Las placas planetarias temblaban con una furia sin precedentes. El rugido aterrador de sus colisiones no cesaba. Terremotos y fracturas cortesales destrozaron el planeta, como si intentaran partirlo en dos. La parte del mundo envuelta en oscuridad, la mitad silenciosa, helada y sin luz del planeta iba ralentizando gradualmente su rotación en el espacio. Y axial, y orbital. Toda la energía generada por el movimiento del planeta era absorbida continuamente por Uchiha Yue. Como una mitad del balón casi se detenía y la otra mitad seguía girando, esta última empezó a presionar la primera para forzarla a moverse. Una fuerza monstruosa, como un tsunami universal, golpeó la frontera del hemisferio oscuro. Pero la mayor parte de ese poder fue absorbido por Uchiha Yue y convertido en su propio. Capítulo 212. Evolución a nivel de entidad. Si no fuera por la existencia de esta oscuridad, la mitad restante del planeta se habría separado de la otra bajo la influencia de la gravedad, y no habría permanecido presionada contra ella, como está ahora. Por supuesto, si esta oscuridad no hubiera estado ahí, el planeta no estaría en un estado tan deplorable. En ese momento, en el corazón mismo de la eterna oscuridad infundable e indestructible, un gigante como un agujero negro viviente flotaba inmóvil en el aire. ¡Oh, qué poder tan ilimitado y aterrador! Uchiha Yue extendió los brazos, y una energía casi infinita, inimaginablemente enorme y aterradora, como un tsunami, se derramó en su cuerpo. La luz del sol, la fuerza de la colisión de la materia, la atracción gravitatoria de la estrella hacia el planeta, absorbió y devoró absolutamente todo tipo de energía, convirtiéndola en una parte integral de sí mismo. ¿El límite? No había límite. Solo hubo un aumento ilimitado de poder y la evolución de la esencia misma de la vida. La idea de Nagato y los demás estaba condenada al fracaso desde el principio, porque Uchiha Yue no podía morir de viejo. Sin mencionar que su dojutsu revirtió cualquier efecto dañino para él, incluido el envejecimiento, y solo conservó aspectos positivos como ganar experiencia. Pero incluso sin esta habilidad, la propia evolución de la esencia de la vida llevó a un aumento de su duración. Al fin y al cabo, para un ser vivo, la llamada muerte por vejez no es una restricción impuesta por las leyes de la naturaleza, sino una limitación de la carne. No, ni siquiera carne, sino genes. La muerte por envejecimiento nunca ha sido algo predeterminado y absoluto. La vida no debería haber terminado por la senilidad. Fueron los genes los que la hicieron morir. Aumentar gradualmente la esperanza de vida evolucionando al nivel de esencia. De 100 años a 200, 300, a 1000, 10.000. ¿Se puede llamar esto evolución? En cierto sentido, sí, pero no fue una evolución genuina y absoluta. Fue una concesión a los genes. De hecho, esto es solo un estiramiento interminable del tiempo inherente a ellos, un orden para los genes para retrasar la desintegración del cuerpo. Pero la lógica fundamental de los genes permaneció inalterada. El cuerpo estaba condenado a la destrucción de todos modos. 1000 años, 10.000, 100.000, 1.000.000, 1.000.000.000. Por muy grande que sea este número, incluso si la esperanza de vida permitida superara la edad del propio universo, la muerte seguiría siendo inevitable. Esta era la lógica inherente a los genes como una dinastía feudal que, por mucho tiempo que existiera y por muy próspera que pareciera, algún día inevitablemente decaería y colapsaba. Era el destino, un destino ineludible, un programa fundamental, predeterminado desde el nacimiento. ¿Cómo podemos evitar la desintegración predestinada de la carne? Uchiha Yue decidió enviar este destino al infierno. Abandonó el juego rebelándose contra el código genético, reescribiéndolo y arrancando por la fuerza los genes del envejecimiento y la muerte. Así que la decadencia y la muerte desaparecieron. Sus células adquirieron la capacidad de dividirse indefinidamente, pero esta división no se volvió caótica. Como antes, se unieron para formar una forma humana y, cuando el cuerpo resultó dañado, se dividieron para restaurarlo.
Las células seguían muriendo, pero ya no era muerte por marchitarse, sino por renovación. Las células fuertes reemplazaban a las débiles. Era el metabolismo. Uchiha Yoe se convirtió en un super ser que se eleva por encima de la humanidad. Siguió siendo un hombre, pero un hombre que nunca moriría de vejez. No era un dios, era un mortal, un hombre corriente que acababa de ascender. La oscuridad muerta seguía expandiéndose cada vez más rápido, y la mitad restante del planeta se volvía negra, corroída por ella. Finalmente, el mundo shinobi quedó completamente sumido en la oscuridad. Hubo un silencio eterno y absoluto. La nieve, como plumas de ganso, empezó a caer con una lentitud increíble. Caía tan despacio que formaba continentes enteros justo en el cielo. La atmósfera del planeta estaba desapareciendo. Los océanos empezaron a congelarse, convirtiéndose en un enorme bloque de hielo. Incontables criaturas marinas, sin tiempo para darse cuenta de lo que ocurría, perdieron toda su energía vital y, junto con el agua helada, se congelaron en estatuas muertas. Ni siquiera las formas de vida más duras y pequeñas podrían sobrevivir en esta oscuridad y frío. A nivel micro, los organismos más pequeños, bacterias, hongos y otros, se convirtieron en estatuas y murieron, pudriéndose. En un mundo donde incluso los microorganismos han desaparecido, donde no queda luz ni calor, donde el viento ha cesado y el movimiento de las moléculas se ha ralentizado hasta el límite, el propio concepto de podredumbre ha dejado de existir. La actividad interna del planeta se ha detenido. La lava, antes roja, se ha enfriado, el núcleo pulsante se ha congelado. Este planeta estaba muriendo. Y fue asesinada por una diminuta criatura parecida a Mota nacida en su propia superficie. Si el mundo shinobi tuviera voluntad propia, sin duda habría infligido un castigo celestial a Uchiha Yoe, pero descubriría inmediatamente que todos sus medios eran impotentes ante tal encarnación viva del desastre, y solo tendría que esperar desesperado su muerte. Habiendo engullido por completo el planeta, la oscuridad sin fondo entró en contacto con el vacío cósmico. Interminables rayos de sol caían sobre la oscuridad, pero no lograban iluminarla ni un ápice. Al contrario, se ahogaban en él, convirtiéndose en presas, alimento para la oscuridad. Como si se hubiera convertido en néctar, la luz radiante y deslumbrante se precipitó como un río en lo más profundo de la oscuridad. Uchiha Yoe absorbió el poder de la estrella. Y ahora. En el centro del área de silencio absoluto, Uchiha Yoe miró hacia arriba una estrella deslumbrantemente brillante y grandiosa. Podía sentir un poder aterrador recorriendo su cuerpo. Después de tragarse un planeta entero e ir al espacio, comenzó a absorber la energía del universo, y su poder creció a una velocidad increíble y vertiginosa. Espacio. Su capacidad de absorción ahora le permitía penetrar en el tejido del universo, absorbiendo energía de capas más profundas de la misma dimensión. Tierras puras y otras dimensiones adyacentes al mundo shinobi, pero llegó demasiado tarde. No quedaba ni un alma en las tierras puras. El plan de escape de Uchiha Obito y los demás fue un fracaso desde el principio. Si realmente decidían encerrarse allí para esperar a la muerte de Uchiha Yoe. Aunque realmente pudiera haber muerto de viejo, habrían desaparecido en el espacio de Kamui mucho antes, muriendo en un sueño de un mundo nuevo, sin llegar nunca a su realidad. Manantial del dragón. Capítulo 213. Castrador de 6 pies. La vena dragón, como Uchiha Yoe, era una de las dos fuentes de energía en este planeta muerto. En ese momento, Uchiha Yoe estudiaba el principio por el cual la vena del dragón se conectaba a mundos paralelos. No buscaba entrar en uno de ellos, sino atravesar el túnel espacio-temporal para transferir su poder a otro universo. Basándose en su percepción del espacio-tiempo, así como en el análisis y observación de la vena del dragón, Uchiha Yoe ya ha alcanzado cierta comprensión de cómo afecta a otros mundos. Aunque esta vena se agote, podría crear una nueva fácilmente. Pero no importaba. El objetivo principal era una forma de atravesar el propio túnel espacio-temporal. En las tierras puras del mundo paralelo, el sabio de los 6 caminos del mundo principal se volvió hacia su doble. El otro yo, es hora de actuar. Tenemos que arreglar este error. Ya había trasladado todas las almas de su mundo a las tierras puras de este mundo, pero aún no se sentía en paz. La razón de su preocupación era la existencia del clan Uchiha. Si algo apareció una vez, tarde o temprano volverá a aparecer, manteniendo las condiciones que lo dieron lugar. Era sobre Uchiha Yoe. Debe entenderse que antes del despertar del Mangekyo Sharingan, Uchiha Yoe era solo una persona corriente. No era la reencarnación de nadie, no tenía patrones ni orígenes nobles detrás. La sangre del clan Otsutsuki estaba tan diluida en él que casi se había acabado.
Y una persona tan corriente se convirtió en un desastre andante. ¿Y qué pasa con los otros poseedores del Kekkei Genkai Sharingan? La probabilidad de que se convirtiera en el próximo Uchiha Yoe era muy alta. Y si ahora aparece un nuevo Yoe en el mundo Shinobi, significará una verdadera desesperanza, una auténtica catástrofe, porque no tienen a dónde huir. La vena del dragón se ha vuelto inutilizable. Lógicamente, la vena del dragón del mundo principal debería haber sido absorbida. En este caso, quedaban dos opciones. O se conectaría a un nuevo mundo donde tuviera su propio hogar, o dejaría de trabajar, haciendo imposible viajar. Sin embargo, todo resultó ser diferente. La vena del dragón seguía activa y aún era posible entrar en ella. Pero nada más. Quienes entraban en ella nunca regresaban. Desaparecieron sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. ¿Qué pasó? Quizá cayeron en algún tipo de grieta espacio-temporal y murieron. ¿O acabaron en el mundo principal, donde encontraron su muerte? La primera opción era probable, pero la segunda era absolutamente imposible. Para moverse con la vena del dragón, es necesario que también exista en el mundo destino. Sin ella, la teletransportación es una frase vacía. De todos modos, no podían abandonar este mundo con la ayuda de la vena del dragón ahora. Y si ahora aparece un nuevo Uchiha Yoe, todos habrán terminado. Después de todo, este era un monstruo capaz de destruir incluso a un oponente con el poder del árbol divino sin dejar rastro. Sí, ha llegado el momento, estuvo de acuerdo el segundo sabio. El clan Uchiha no debe continuar su linaje. Este Kekkei Genkai es demasiado peligroso. Siempre hemos visto solo el poder obvio y grande y creímos que la principal amenaza para el mundo Shinobi es el árbol divino. Ahora es evidente que la verdadera amenaza es el Sharingan. Probablemente, nuestro conocimiento sobre él no es ni siquiera del 5%. Sin embargo, no puedes hacer nada al respecto. Antes de la aparición de Uchiha Yoe, ¿quién habría pensado que un Kekkei Genkai común podría destruir un mundo entero? Era inimaginable, y por tanto impredecible. Noche. Las almas de los sabios de los 6 caminos han abandonado las tierras puras. Konoha, barrio del clan Uchiha. El negocio del clan ha ido muy bien últimamente. Tras los acontecimientos relacionados con el mundo paralelo, todos los caminos se abrieron para los Uchiha en Konoha. En todo el pueblo, y de hecho en todo el mundo, nadie se atrevía a tocarlos. Todos temían que un nuevo Uchiha Yoe despertara entre ellos. Los propios Uchiha no tenían ni idea de que sus ojos tenían tal poder. Madara Uchiha y su hermano también despertaron el Mangekyo Sharingan, ¿y cómo terminó? Uno cayó de la mano de Tobirama Senju, el otro de Hashirama Senju. Ambos murieron. Esto demostró que el Mangekyo Sharingan, aunque fuerte, no podía tener el poder de destruir el mundo. Por desgracia, esas eran las ideas antes de la aparición de Uchiha Yoe. Aquí está, el clan Uchiha, dijo uno de los sabios. Pongamos fin a esta sangre pecaminosa. Bajo la luz de la luna, dos figuras fantasmales miraban el barrio Uchiha. En el instante siguiente, las almas de ambos sabios entraron en el territorio del clan, deslizándose en las casas de sus habitantes. En una de las habitaciones, el sabio observó a un miembro dormido del clan. Levantó la mano con facilidad, tocó su cuerpo, y el chakra de los 6 caminos comenzó a moverse, privando silenciosamente a este hombre de la capacidad de procrear. Cuando terminó, el sabio fue a la siguiente casa. No vinieron al clan Uchiha para exterminarlo. El último que intentó esto destruyó el mundo entero. Aunque el sabio estaba seguro de que podría matar a todo el clan en un abrir y cerrar de ojos, no se atrevió a arriesgarse. Las consecuencias podían ser impredecibles, y no habría nadie que respondiera por ellas. Su objetivo era la extinción. Vinieron a privar al clan Uchiha de una generación futura. Con el poder de los 6 caminos, privaron imperceptiblemente a los miembros del clan de su capacidad para reproducirse. Externamente, ni hombres ni mujeres notaron cambios. Pero en realidad, ya no podían tener hijos. El clan Uchiha estaba destinado a existir solo por una generación. El siguiente nunca aparecerá. La técnica de castración de chakra. El pecado cometido hace 1000 años ha sido redimido hoy. Si el sabio de los 6 caminos pudiera regresar al pasado, no dudaría en castrar a Indra para que no pudiera transmitir este pecaminoso Kekkei Genkai Sharingan a sus descendientes. ¿Funcionó? No hay problema. A partir de ahora, ninguno de ellos, ni mayor ni joven, podrá tener hijos. Espero que nunca vuelva a haber un Sharingan en este mundo. Sí, espero que nunca vuelva a haber un Sharingan en este mundo. Las almas de los 2 sabios de los 6 caminos intercambiaron frases solemnes. Nunca imaginaron que algún día violarían sus propios principios y, al estar muertos, interferirían en los asuntos del mundo de los vivos.
Sí, y para emascular a todo un clan. Quizá el sabio de los 6 caminos debería llamarse a partir de ahora el sabio de las 6 castraciones. Poco después, las almas de los 2 sabios regresaron a las tierras puras. Serán. Capítulo 214. Viene a matarnos. Siempre observarán el mundo ninja desde las tierras puras, y no dormirán como antes. Hasta que el clan Uchiha sea finalmente exterminado, hasta que el Kekkei Genkai llamado Sharingan desaparezca por completo del mundo shinobi, no se quedarán dormidos. Esto está mal. En Loulan, Senju Tobirama y los demás estaban junto al manantial del dragón con rostros sombríos. Nadie pudo regresar y informar. ¿Qué demonios está pasando en ese mundo? ¿Es realmente posible viajar sin un manantial del dragón? Los dos Senju Tobirama hablaban entre ellos, con el rostro lleno de desconcierto. Explorar el manantial del dragón fue la idea que se le ocurrió a Tobirama desde el mundo principal justo al llegar aquí. Estaba inquieto. Aunque ahora todo parece ir bien con el clan Uchiha, ¿y si de repente explotan? Entonces solo tendrán que quedarse en este mundo esperando la muerte. Por tanto, era extremadamente importante encontrar una nueva ruta de escape. Según su suposición inicial, el manantial del dragón en el mundo principal ya debería haber sido absorbido por Uchiha Yoe y haber desaparecido. Así que ya no era posible mudarse al mundo principal con su ayuda. ¿Pero seguía siendo posible usarlo? La respuesta fue sí. Y nadie sabía exactamente a dónde llevaba a la gente. Espera, ¿y si ese dragón Spring todavía existe? Tobirama habló de repente desde este mundo. Al oír esas palabras, todos los presentes se quedaron paralizados. Un horror escalofriante, como si algo monstruoso los estuviera mirando, les atravesó hasta los huesos. Algunos incluso se estremecieron, y el miedo se reflejó en sus ojos. No puede ser, ¿cómo pudo sobrevivir? ¿Derecha? Esto no puede estar pasando. Sí, el manantial del dragón, por supuesto, contiene una energía increíblemente enorme, pero para este monstruo, destruirlo no es un problema. ¿Cómo iba a quedarse? Quizá debido a la destrucción del manantial del dragón, el espacio y el tiempo mismo ha cambiado en ese mundo. Y ahora, cuando usamos esta fuente, la gente simplemente se pierde en el tiempo, incapaz de regresar. Eso es, yo también lo creo. La primavera del dragón en ese mundo seguramente ya ha desaparecido. La oscuridad envolvía todo, y todo en ella se congelaba, la primavera del dragón no era una excepción. Si esta oscuridad lo engullía pero no lo destruía, ¿eso significa que es tan fuerte? ¿Que no puede ser absorbido? No, eso es imposible. Solo quedaba una opción que temían siquiera pensar. Sin embargo, Tobirama expresó este pensamiento impensable. Uchiha Yoe es una persona viva. No está muerto ni ciego. Debía de conocer el manantial del dragón, sabía que era capaz de cruzar el espacio y el tiempo. Este monstruo, este loco, definitivamente ahora está atacando nuestro mundo. Viene a matarnos. Las palabras de Tobirama golpearon el corazón de los ninjas como un martillo. Quienes no sobrevivieron a ese apocalipsis de desesperación seguían resistiendo, pero los refugiados del mundo principal, que vieron con sus propios ojos el horror de Uchiha Yoe y supieron que era un desastre insuperable, palidecieron. Algunos no podían mantenerse en pie y caían al suelo, con el horror y la desesperación congelados en sus rostros. Exacto. Uchiha Yoe no era un hombre muerto. Se llamó desastre natural, pero fue un desastre viviente con su propia mente y capaz de actuar. Érase una vez, algunas personas se preguntaban, ¿por qué Uchiha Yoe no se mueve? ¿Podría haber algún defecto en su fuerza? ¿O ha perdido el control y no puede moverse? Sin embargo, tras la aparición de Jigen, estas suposiciones fueron completamente refutadas. Uchiha Yoe podía moverse. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no destruyó el mundo de inmediato? ¿Por qué estaba allí esperando a que vinieran a matarlo? Solo cuando le entregaron todas sus fuerzas, cuando incluso el hijo del destino desapareció sin dejar rastro en esa oscuridad, entendieron. No hacía falta. Uchiha Yoe simplemente no necesitaba moverse ni tomar la iniciativa. Era suficiente para él quedarse ahí parado y destruir y devorar el mundo. La muerte del mundo era un hecho inevitable. Con tanto poder, ¿por qué haría algo? No hace absolutamente falta. Si no hubieran encontrado el manantial del dragón, ya estarían todos muertos. Imposible, absolutamente imposible. No es verdad. Me costó muchísimo escapar de ese mundo, alejarme de ese monstruo. ¿Cómo puede venir a nuestro mundo? Imposible. Suposiciones, todo son solo conjeturas. Nadie sabe qué hay realmente ahí.
Señor Tobirama, sus suposiciones son definitivamente erróneas, definitivamente erróneas. Así es, no hay pruebas de que Uchiha Yue haya preservado el manantial del dragón y esté intentando invadir nuestro mundo con él. Todo esto es solo especulación. Ah. Los ninjas tirados en el suelo gritaron esas palabras horrorizados, como intentando ahogar su propia ansiedad. El miedo a Uchiha Yue se le caló hasta los huesos. Pensaban que mudándose a un nuevo mundo y resolviendo el problema del clan Uchiha, podrían deshacerse de esta plaga viviente. Pero ¿quién demonios iba a pensar que esta calamidad viviente ahora se arrastraba tras ellos para matarlos? ¿Cómo no vas a estar horrorizado? Hay que recordar que entonces habían usado el poder de todo el mundo, ¿y cuál fue el resultado? No le pasó nada a Uchiha Yue. Era realmente un monstruo invencible que pisoteaba el propio destino. Derrotar a Uchiha Yue se convirtió en un sueño imposible para ellos. Vete. Ante semejante calamidad viviente, la única salida, la única solución, era escapar. Ahora tenemos un problema. Tampoco pensaba que este mundo fuera inseguro. Mi otro yo, tenemos que encontrar una nueva ruta de escape. Puede que tú también tengas que dejar este mundo, ¿o? Senju Tobirama no prestó atención al ninja aterrorizado, sino que miró a su doble y habló. En el fondo, esperaba que sus suposiciones fueran un error, que solo fueran palabras vacías. Que la primavera del dragón en el mundo principal ya ha sido completamente absorbida por Uchiha Yue, que esos sujetos de prueba enviados a través de ella no acabaron en el mundo principal, sino en un laberinto desconocido y caótico del espacio-tiempo, de donde no están destinados a regresar, de donde están condenados a la muerte. Habría preferido que fuera así. Pero, como él mismo dijo, Uchiha Yue es una persona viva. Capítulo 215. ¿Qué significa que Uchiha Yue estará aquí pronto? Era un hombre, no un elemento ciego. Podía pensar, podía moverse. ¿Quién se atrevería a arriesgarse y creer que Uchiha Yue, habiendo absorbido la vena del dragón, no estaría interesado en otro mundo? Nadie se atrevería. Aunque hubiera al menos un 1% de posibilidades de que Uchiha Yue hubiera preservado la vena del dragón y ahora intentara entrar en su mundo o tramar otra cosa, sería inaceptable, incluso fatal, para ellos. Uchiha Yue debería venir aquí, y todos habrían terminado. ¿Hasta qué punto podría haber crecido esa área de silencio absoluto durante ese tiempo? Quizá todo el mundo shinobi ya haya sido consumido por él. Si una encarnación viva del desastre llegaba aquí, ni siquiera tendría que hacer nada, su mera presencia bastaría para derribarles. Senju Tobirama sintió un escalofrío al pensarlo. Era como si viera un planeta muerto, oscuro y sin vida, donde todos los seres vivos, como estatuas, permanecían congelados en la oscuridad y el frío eternos, condenados a esperar el final del propio Uchiha Yue. Vaya, es un desastre. Una voz siseó desde un rincón oscuro. Los dos Setsu negros también habían escuchado la sugerencia de Senju Tobirama. Llegaron aquí hace mucho tiempo. Al principio, enviaron a personas comunes a través del portal para comprobar si la vena del dragón de este mundo podía usarse después de que su contraparte en el mundo principal desapareciera. El resultado fue positivo, es posible. Pero ninguno de los enviados no regresó. Al principio, no le dieron mucha importancia, decidiendo que, debido a la destrucción de la vena del dragón en el mundo principal, las transiciones espacio-temporales se habían vuelto inestables. El viaje en el tiempo seguía siendo posible, pero debido a la falta de un punto de salida, el objetivo se volvió aleatorio y probablemente la gente fue lanzada a alguna grieta espacial. Como la vena del dragón funcionaba, era necesario seguir experimentando. Tarde o temprano, habrían encontrado la manera de usarla para infiltrarse en mundos paralelos. Tenían tiempo de sobra. Sin embargo, antes de que pudieran estudiar realmente algo, Senju Tobirama y los demás llegaron aquí y también comenzaron a explorar la vena del dragón. Pues que así sea. Aparentemente, estos shinobi también querían entrar en un mundo paralelo, y sus objetivos coincidieron. Quizá, con la ayuda de su mente, podrían encontrar el camino correcto. Solo quedaba encontrar un mundo paralelo seguro donde pudiera continuar el plan para resucitar a Madre. Y entonces pasó lo que pasó. Probablemente esos sujetos de prueba que enviaron a través de la vena del dragón no acabaron en una grieta espacial, sino en ese mismo mundo principal consumido por la oscuridad. No es que no quisieran volver, simplemente murieron allí. Es grave, dijo Black Setsu del mundo principal con horror en la cara. Es muy grave. Si Uchiha Yue realmente llega a nuestro mundo, se acabó todo. El día en que su madre fue arrastrada a la oscuridad volvió a su mente. ¡Qué desesperación era! ¿Y ahora qué? Gimió su doble.
Uchiha Madara no ha despertado a Rinnegan, muchos enemigos fuertes del futuro han aparecido en el mundo shinobi, y este Jigen, ahora el camino a través de la vena del dragón está cortado. Madre, ¿por qué? ¿Por qué todo ha acabado así? Escondido en las sombras, el Setsu negro local cayó de rodillas, cubriéndose la cara con las manos. Estaba asfixiado por el dolor y la desesperanza. No lo entendía. Hasta hace poco, todo iba bien, se desarrollaba en la dirección correcta. Esperó 1000 años, y finalmente apareció Uchiha Madara, el candidato perfecto que heredó el poder de los 6 caminos y fue engañado por él con la ayuda de una losa de piedra retocada. Parecía que solo tenías que esperar un poco a que Madara despertara a Rinnegan, y podías empezar a actuar, poniendo en práctica el plan para resucitar a tu madre. Todo iba como un reloj, pero ¿cómo fue posible que la situación cambiara de repente y se convirtiera en una pesadilla? No lo entendía. Mirando a su doble, Black Setsu del mundo principal guardó silencio. Él mismo no lo entendía. No sabía qué hacer. El camino de vuelta está cortado, hay un callejón sin salida delante. Donde quiera que mires, la muerte es segura. El cielo no aceptó, la tierra no lo permitió. El mundo parecía vasto, pero era como si estuvieran atrapados en una jaula de la que no había salida. ¿Qué quieres decir con que Uchiha Yoi puede entrar en nuestro mundo? En su nueva residencia, Otsutsuki Ishiki miró atónito a los dos en Jutobirama, alzando involuntariamente la voz. Le pareció que había oído mal. ¿De verdad dijeron Uchiha Yoi puede entrar en nuestro mundo y no otra cosa? Por ejemplo, ¿hemos encontrado la manera de derrotar a Uchiha Yoi? No, el Uchiha Yoi puede entrar en nuestro mundo de este perro. ¿Intentan asustarle? Señor Jigen, es exactamente como decimos. La vena dragón en nuestro mundo probablemente no ha desaparecido por ningún lado, y Uchiha Yoi puede que ya esté intentando usarla para entrar aquí. Pero, ¿cómo es posible? Si quisiera, ¿no se habría mudado ya aquí con la ayuda de la vena del dragón? Quizá la vena dragón tiene un límite y no puede resistir a un monstruo que ha devorado un planeta entero. Entonces no tenemos nada que temer, ¿verdad? No puede entrar aquí. Sí, probablemente ahora no podrá hacerlo. Pero eso es solo ahora. Que no pueda venir ahora no significa que no pueda hacerlo en el futuro. Después de todo, esta es Uchiha Yue. La encarnación viva del desastre. Además, no tenemos ninguna prueba de que la vena del dragón no sea capaz de transportarlo. Todo esto son solo nuestras suposiciones. Un horror escalofriante se apoderó de Otsutsuki Ishiki. Por primera vez en muchos años, sintió miedo, un verdadero horror animal. Todo lo que Senju Birama decía era como una pesadilla. Una persona corriente, sola en casa, oye de repente un ruido fuera de la puerta, y cuando sube, ve a un enorme oso negro intentando derribarlo. Y Uchiha Yue era ese oso. Una vez que entré en este mundo, todos morirán. Recientemente, Otsutsuki Ishiki ha estudiado en detalle todo lo que se sabía sobre este monstruo llamado Uchiha Yue. Tras revisar todos los materiales, solo pudo pensar en una cosa. Era impensable, incomprensible. Absorción de energía ilimitada, crecimiento sin fin, verdadera inmortalidad, y vaya, un par de ojos Mangekyo Sharingan le daban todo esto. Que la base de esto es solo una pequeña gota de la sangre del árbol divino, tan diluida que casi desaparece. ¡Qué criatura tan increíble! Y resulta que viene de las profundidades del espacio. Capítulo 216. ¿Reventar una vena de dragón? Para nada. Aunque no fuera del clan Otsutsuki, sino representante de una poderosa raza alienígena desconocida, esto podía aceptarse. Pero le dicen que este tipo usa el poder que pertenece a su propio clan, y que solo queda una fracción de esa sangre en él, tan insignificante que casi se ha acabado. ¿Qué quiere decir con eso? Era inconcebible, inconcebible. No podía, simplemente no podía aceptarlo. Fue un colapso total de su visión del mundo. ¿Cómo fue? Imagina el camino hacia el poder. Solo hay que seguirlo, paso a paso, y al final se alcanzará la inmortalidad, al menos en su comprensión. Y ahora le dicen que basta con dar uno de los primeros pasos, sacarlo del camino común, esperar un poco, desarrollarlo bien, o al menos de alguna manera, y obtener un poder que supera el objetivo final. Resulta que el objetivo final de todo este largo viaje es solo un punto de partida para una única etapa. ¿Qué clase de burla es esta? ¿Qué significa 1 más 1 es menos que 2? Eso es exactamente. Por eso Otsutsuki Ishiki prefiere creer que Uchiha Yue es un alienígena como él antes que todo su poder esté contenido en un par de Mangekyo Sharingan. Solo un par de Mangekyo Sharingans, solo un par de Sharingans. ¿En qué se estaba convirtiendo entonces su clan Otsutsuki?
¿Qué significaba entonces el árbol divino? ¿En qué se convirtieron todos los esfuerzos a largo plazo de su especie? Uchiha Yue, un monstruo así no tiene cabida en este mundo, no, en todo el universo. Quizá la fusión misma de la sangre del clan Uchiha, su Sharingan, con los genes de los nativos locales fue un error. Y fue este conocimiento lo que aterrorizó a Otsutsuki Ishiki. Entendía que bajo ninguna circunstancia podría derrotar a Uchiha Yue. Después de todo, su copia de un mundo paralelo pilotaba un mech demoníaco gigantesco, fue resucitada y luchó contra Uchiha Yue en la flor de su vida. ¿Y cuál fue el resultado? Nada. Simplemente desapareció en silencio sin dejar rastro. Este es el destino de cualquiera que se atreva a enfrentarse a Uchiha Yue. Y ni siquiera ha resucitado todavía. Tendrá que enfrentarse a un verdadero desastre que ya ha devorado todo el planeta. Una vez que esta calamidad aparezca a través de la vena del dragón, el silencio absoluto y la oscuridad envolverán este mundo. Entonces no tendrá a dónde huir, solo tendrá que esperar a la muerte. Habiendo encontrado, como le parecía, la única solución correcta, Ishiki, tras un momento de reflexión, exclamó: «Vamos a volar la vena del dragón». En cuanto desaparezca, Uchiha Yue perderá el contacto con este mundo y no podrá invadir aquí. Absolutamente no, señor Higen. Ya hemos tenido esa idea. Pero la vena del dragón es demasiado importante. Gracias a ella podemos movernos entre mundos. Uchiha Yue no es un hombre muerto, es un ser vivo. Aunque lo destruyamos, ¿qué garantía hay de que no encontrará otra forma de entrar en nuestro mundo? Y si perdemos la vena del dragón, no podremos explorar formas de viajar a otros universos. Y entonces realmente solo tendremos que esperar a la muerte. Los dos en Tobirama disuadieron rápidamente a Otsutsuki Ishiki de esta empresa. Había algo de verdad en sus palabras, e incluso considerable. Sin embargo, Ishiki quería argumentar que el problema no era tan grande, porque también existía un arado. Con su ayuda, también podrían abandonar este mundo. Pero había un problema. Este arado no se encontraba por ninguna parte. Nadie sabía dónde estaba. Además, solo un miembro del clan Otsutsuki podía despertar y usar el arado, y en su estado actual, Ishiki no podía hacerlo, solo después de la resurrección completa. Pero una resurrección completa era poco probable. Estos ninjas ya han informado quién es el niño del destino, pero aún no ha nacido. Su recipiente aún no existía. Así que no pudo haber sido resucitado. Y sin eso, era imposible escapar del planeta. A menos que vayas a un nuevo mundo paralelo, encuentres allí al hijo del destino, lo interceptes antes que el yo de ese mundo, resucitas y escapes de este planeta. Sí, así es. El otro yo, lo siento, pero tengo que sobrevivir. Quiero vivir en un mundo sin Uchiha Yue. En ese momento, Otsutsuki Ishiki lo entendió todo. Encontró la manera de sobrevivir. ¿Y qué pasa con el mundo shinobi? No es su doble de un mundo paralelo, no es ese idiota. Incluso sin conocerle, Ishiki sabía. Codicia. Él cayó víctima de su propia codicia. Probablemente quería conseguir el poder de Uchiha Yue para convertirse en un dios solo, pero calculó mal. Sea lo que sea por el bien del mundo shinobi, es todo para ti. Y aunque Ishiki no se oponía a apoderarse del poder de Yue, pero sabiendo cómo terminaba para su doble, no sentía el menor interés por ella. Una vez resucitado, y no le importaba la vida o muerte de estos nativos, escaparía inmediatamente de este planeta. ¿Qué clase de maldición le había traído a este planeta? Y si era así, entonces la preservación de la vena del dragón se convertía en un requisito previo. Tuvo que usarla a ella y los poderes de estos ninjas para desarrollar una tecnología que se moviera por el espacio y el tiempo. Bueno, en ese caso, salvemos la vena del dragón, dijo Ishiki, respirando hondo y calmándose. Miró a los dos en Tobirama y preguntó. Sin embargo, ahora mismo es un gran peligro. No podemos estar seguros de que Uchiha Yue no venga aquí. Si eso ocurre, nuestro mundo se acaba. ¿Tienes alguna idea? Sí, señor. ¿Sí? Pero para esto necesitaremos tu ayuda. Tobirama, del mundo principal, asintió y empezó a explicar. Resultó que, al darse cuenta de la necesidad de estudiar la tecnología para moverse entre mundos, llevaban mucho tiempo reflexionando sobre cómo explorar la vena del dragón con seguridad. Su destrucción parecía ser la única salida, una decisión drástica, pero llena de consecuencias impredecibles. Así que era imposible volarla. ¿Pero qué hacer entonces? Tras pensarlo mucho, finalmente llegaron a la conclusión de que tendrían que volarla. Pero no ahora, sino solo bajo ciertas circunstancias, según un plan predefinido. Por eso vinieron a Higen. Necesitaban su poder para convertir la vena del dragón en una bomba.
Normalmente, hicieran lo que hicieran, no habría pasado nada en el apartamento. Pero si era absolutamente necesario, podían socavarlo, destruirlo y así ganar tiempo retrasando la invasión de Uchiha-Yue. Tras escuchar su plan, Otsutsuki Ishiki asintió. Él aceptó. Si sirve de ayuda para detener a Uchiha-Yue. Capítulo 217. La oscuridad que se desvanece y que si tenía que intervenir. Para evitar que este mundo muera, él, Otsutsuki Ishiki, debe detener a Uchiha-Yue. Malvado Uchiha-Yue, ni se te ocurra destruir este mundo, porque en este mundo está él, Otsutsuki Ishiki. Antes de su resurrección, nunca permitiría que este planeta fuera destruido. De hecho, le gustaría encontrar un nuevo hijo del destino en este mundo, es decir, un recipiente, y simplemente escapar del planeta, pero ¿bajo qué pretexto? ¿Anunciar que Uchiha-Yue aparecerá pronto y que solo un hijo del destino podrá derrotarlo? Solo quedan unas pocas décadas antes de que Uchiha-Yue despierte a su Mangekyō. Entonces el hijo del destino aparece cada año ahora. Y además, el hijo del destino resultó ser inútil. Una vez dijo que el hijo del destino podría derrotar a Uchiha-Yue, ¿y cuál es el resultado? Ni siquiera tuvo tiempo de hacer ruido antes de desaparecer. ¿De qué sirve este hijo del destino, de todos modos? En tal situación, Otsutsuki Ishiki ya no podía, como su doble, inventar mentiras sobre el llamado hijo del destino. Además, no estaba seguro de si había un recipiente adecuado entre la gente que había en el mundo shinobi en ese momento. La única y mejor solución en ese momento era encontrar la forma de viajar a un mundo paralelo para interceptar a otro yo. O esperar la destrucción de la vena del dragón, cuando todos caigan en la desesperación, aparecer, revelar parte de la verdad, tejer una nueva mentira, encontrar la manera de viajar en el tiempo, no, ya no para viajar, sino para escapar. El mundo empezó a recolectar todos los recursos, a explorar la vena del dragón de cerca, sin detener el desarrollo de armas. Se decidió crear un mech demoníaco absoluto, pero no fue fácil de crear, se necesitaba un arma aún más poderosa, aún más aterradora, idealmente capaz de resistir a Uchiha-Yue. Todo esto se hizo por salvar el mundo, por la supervivencia. Otsutsuki Ishiki empezó a interferir con frecuencia, ayudando a los shinobi a estudiar la vena del dragón y crear armas perfectas. Pronto, en cuanto desarrollen la tecnología para viajar a otros mundos paralelos, llegará nuestro momento de actuar. Ja, 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 no pensé que al final todo volvería a la normalidad. Ahora solo queda esperar, ja ja ja. En un rincón oscuro, dos Zetsu negros celebraban felices. Recientemente, casi se habían desesperado. Todos los caminos de ida y vuelta estaban cortados, parecía que no podrían resucitar a su madre y el mundo sería destruido por completo. Pero no tenían ni idea de que los shinobi no se rendirían. ¿Qué podría ser más hermoso? En esta oscuridad casi eterna y fría, tan profunda, tan oscura, tan muerta, sin embargo, para el mundo exterior, era una bola de luz que emitía un resplandor infinito como una llama ardiente. De repente, una enorme bola de luz empezó a moverse y a moverse. Dentro del área del silencio absoluto. Eso es. Creo que casi lo he descubierto. Uchiha-Yue abrió los ojos y miró la enorme vena de dragón que aún yacía en la superficie del planeta bajo él. Durante este tiempo de investigación continua, comprendió casi completamente los principios de su funcionamiento e incluso pensó en cómo romper el espacio-tiempo mismo. Sin embargo, ha surgido un problema serio. La llamada teletransportación de la vena del dragón no era una ruptura del espacio-tiempo, sino una conexión con las venas del dragón de otros mundos, una especie de canal por el que los viajeros viajaban a otros universos paralelos. Esto no encajaba con el plan de Uchiha-Yue. Necesitaba consolidar este pipeline, romper de verdad y crear un canal espacio-temporal estable que conectara los dos mundos. Esa era la trampa. Aunque había absorbido toda la energía de este planeta y una enorme cantidad de luz solar, su masa seguía siendo insuficiente. Necesitaba más fuerzas, y entonces su mirada realmente se dirigió al Sol. En un planeta muerto y frío, un gigante gigantesco, casi inmortal, comenzó a moverse lentamente y finalmente lo abandonó. Una enorme oscuridad envuelta en luz estalló desde un planeta completamente reseco y cubierto de hielo. Seguía pareciendo verde, las plantas en su superficie parecían intactas, pero eran solo conchas vacías, esculturas. No se pudrirán, porque incluso las bacterias más pequeñas han desaparecido. Este planeta que antes era vivo finalmente ha perdido la vida, convirtiéndose en un mundo de permafrost y silencio absoluto. Cuando Uchiha-Yue se fue, la gravedad de la estrella atrajo al planeta hacia atrás. Al mismo tiempo, comenzaron los terremotos y las placas tectónicas se partieron.
El planeta, como una bola de cristal que había caído al suelo, estaba cubierto de incontables grietas profundas. Si no fuera por su enorme masa, probablemente se habría hecho pedazos. Erupciones volcánicas, tsunamis, huracanes, estos desastres que se suponía debían seguir al movimiento de la corteza y la destrucción de la estructura no ocurrieron. El núcleo del planeta se enfrió y congeló, los vastos océanos se convirtieron en desiertos helados, incluso la atmósfera desapareció. ¿De dónde vendrían los volcanes y tsunamis en un planeta así? Solo la vena del dragón permaneció intacta bajo la protección de un poderoso flujo de chakra. Luego el planeta reanudó lentamente su rotación y continuó su viaje alrededor de la estrella. Y un coágulo de oscuridad eterna, envuelto en luz infinita, ya se precipitaba hacia la estrella. No flotaba, se convirtió en un rayo de luz y alcanzó la superficie del Sol en un breve instante a través de un espacio-tiempo distorsionado. Así que eso es lo que es, el Sol, qué luz tan desagradable, qué asquerosa. El mundo no debería ser así. La luz no debería existir. Uchiha Yoe miró el enorme y majestuoso cuerpo celeste que irradiaba calor y luz infinitos, pero no le gustó. Amaba la oscuridad eterna, la paz eterna, el frío, el silencio y la oscuridad. Sin luz, sin vida, todo es solo una ilusión, todo es vacío. Eso era lo que amaba, eso era lo que necesitaba, así quería que fuera el mundo. Que la oscuridad eterna cubra el mundo, que todo se convierta en nada, que regrese al vacío. Un silencio eterno descendió sobre la estrella. Energía estelar infinita, como corrientes de magma, irrumpió en el área del silencio muerto. En ese momento, incluso disipó la oscuridad helada, iluminándola, y corrientes de luz ardiente, como serpientes, se enroscaron alrededor del gigante inmortal, engulléndolo y ocultándolo. Una energía increíblemente monstruosa irrumpió en el cuerpo de Uchiha Yoe y alcanzó su límite de absorción en un abrir y cerrar de ojos. Sintió el calor, y su cuerpo pareció encenderse. La energía contenida en la estrella era demasiado aterradora. El llamado mundo shinobi. Capítulo 218. El poder de una estrella, la llamada energía natural, la llamada vida, en su esencia, en la raíz misma, todo este poder se origina en la estrella. Ese es el Sol. Hace miles de millones de años, sus tenues rayos tocaron por primera vez el planeta conocido como mundo shinobi, y luego comenzó la vida. Y con la llegada de las algas azul verdosas, diminutos organismos que han aprendido a aprovechar el poder del sol, la vida realmente comenzó su gran reproducción y expansión. Si no existiera una estrella, el mundo de Shinobi, incluso al principio de la vida, necesitaría incontables siglos para alimentarse solo de las fuerzas del propio planeta, para dar origen a seres inteligentes como los humanos. Pasaron incontables siglos para que un planeta habitable apareciera en el universo como un milagro. O quizá la vida no habría aparecido en absoluto, y el mundo shinobi permanecería para siempre como una roca muerta y silenciosa. Y toda la energía que el mundo shinobi ha recibido de la estrella durante estas largas épocas para crear vida es solo una pequeña fracción multimillonaria de la fuerza que irradia el sol durante este tiempo. Poder. El clan Otsutsuki es indudablemente poderoso, y el chakra es una fuerza verdaderamente formidable. Sin embargo, la energía contenida en el llamado sabio de los 6 caminos o el árbol divino no es más que una mota de polvo en comparación con el sol. Controlar la vida, moverse por el espacio y el tiempo, prever el futuro, destruir el alma, todas estas grandes fuerzas se vuelven ridículamente insignificantes ante la cara de una estrella. Para un ser vivo, una fuerza capaz de destruir un planeta parece increíble, aterradora, divina o demoníaca. Cualquiera que pueda destruir un mundo entero de un solo golpe será considerado realmente extraordinario. ¿Pero es suficiente una fuerza así para aplastar una estrella? Para ello, tendría que aumentarse cientos de millones de veces. Incluso el actual Uchiha Yoe era como una hormiga frente a esta gran estrella. Si tuviera voluntad, podría destruirlo fácilmente con solo pensarlo. Uchiha Yoe ha desaparecido. A la escala de una estrella, entre cuerpos celestes tan colosales, un observador externo no podría verla. Un plasma rojo ardiente y aterrador envolvió y engulló su cuerpo. No, ella no lo absorbió, él mismo lo absorbió. Poder increíble. Nunca había experimentado algo así antes. La fuerza rugió, hervía y giró. En ese momento, el poder en el cuerpo de Uchiha Yoe comenzó a crecer de forma incontrolable, rápida y violenta. Se hacía más fuerte a cada momento, inmensamente más fuerte. En solo unos minutos, sintió como si hubiera absorbido la energía de un planeta entero, pero para una estrella, ese grano de poder era menos que una gota en el océano. La oscuridad se expandió rápidamente.
No, por un breve momento, la oscuridad desapareció. El poder de la estrella era demasiado grande, su luz demasiado brillante, dispersaba y suprimía completamente la oscuridad. Pero la luz es transitoria, y solo la oscuridad es eterna e imperecedera. Cuando la luz efímera se retira, la oscuridad regresará, volviéndose aún más poderosa. Y para entonces, el sol se habrá convertido completamente en su comida. El último rayo de energía permanecía sobre el mundo shinobi. Vena de dragón. Incontables cadenas como enormes serpientes enredadas alrededor de la vena del dragón. Un chakra especial y corrosivo fluyó y se extendió a través de ellos. Las cadenas del dios malvado. Un artefacto que acompaña al Susanoo de Uchiha-Yue, un virus capaz de absorber cualquier energía, que transmite una hostilidad infinita hacia la vida y posee la capacidad de multiplicarse indefinidamente debido al poder absorbido. Debería haber absorbido completamente la vena del dragón, pero no lo estaba haciendo ahora. Al contrario, fue gracias a las cadenas del dios malvado que la vena del dragón continuó existiendo. Después de que la vida en el mundo shinobi se desvaneciera y toda la energía natural fuera absorbida y destruida, ni siquiera la vena de dragón superviviente podría durar mucho, simplemente se disiparía por sí sola. Uchiha-Yue no quería ese desenlace. Por ello, ordenó a las cadenas del dios maligno, tras su partida de este planeta, absorber la energía estelar recién emergente y alimentarla a la vena del dragón. En Loulan, entre el silencio muerto y helado y las ruinas heladas, apareció una chispa de vida. ¿Dónde estoy? He vuelto. Este frío, este silencio absoluto, este es el mundo de los shinobi. Otro mundo shinobi, el que fue consumido por la oscuridad. La figura miraba la escena frente a ella con asombro. La oscuridad se ha ido. La oscuridad de la que hablaban no está aquí. Al instante siguiente, sus ojos se llenaron de alegría. Lo entendía todo. Sobrevivió. Ese Uchiha-Yue, a quien los ninjas del mundo paralelo llamaron un desastre natural viviente y que quizá ya había devorado este mundo, convirtiéndolo en una oscuridad eterna, ha desaparecido. Su destino ha cambiado. Una alegría inagotable inundó su corazón. En su mundo, buscaban una forma lanzando piedras, estudiando la vena del dragón y formas de moverse a otros mundos paralelos. Era una de esas piedras lanzadas para explorar. Por salvar el mundo, gente común como él tuvo que ofrecerse voluntaria para participar en este experimento, por el bien del futuro, por la paz, para que sus descendientes pudieran sobrevivir bajo la amenaza de Uchiha-Yue, para recopilar al menos algunos datos. Y en cuanto a los descendientes, ni siquiera estaba casado, ¿de dónde iban a salir? Vale, ja ja ja, muy bien, he sobrevivido. Jejeje. No hace falta morir, no hace falta. Jejeje. Cayó de rodillas, gritando de alegría. Ese Uchiha-Yue desapareció. ¿Eso significa que se acabó? Sí, se acabó. Después de todo, todo esto se hizo solo para escapar de Uchiha-Yue. Si ha desaparecido, ¿por qué continuar la investigación? Pero mientras animaba, se oía el sonido de cadenas deslizándose. En el instante siguiente, uno de ellos se enroscó alrededor de su cuerpo como una serpiente gigante y le absorbió toda su fuerza. La sonrisa no tuvo tiempo de desaparecer de su rostro, pues se transformó en un cadáver marchito y cayó muerto al suelo. Y había muchos cuerpos así en estas ruinas. Las cadenas del dios malvado absorbieron no solo la energía del sol, sino también cualquier otra energía que apareciera en este planeta, con la excepción de la vena del dragón. Un mundo paralelo. Loulan. Un laboratorio al aire libre se alza ahora en el lugar de la ciudad construida sobre la morada del dragón. Fracaso. Seguimos. ¿Crees que podemos hacerlo? Definitivamente funcionará. Debería funcionar. Si no lo logramos, solo nos espera la muerte. Los dos Senju de Tobirama miraron la vena silenciosa del dragón y se dieron cuenta de que el voluntario que acababa de entrar ya estaba muerto. Una vez en un nuevo mundo paralelo, estos súbditos, deseando sobrevivir, sin duda intentarían regresar. Por si acaso, se colocó un sello maldito en cada uno de ellos. Sí. Capítulo 219. El gran santo Otsutsuki y Shiki si no regresan a la hora establecida, morirán en ese mundo. Entrar es muerte, no regresar también es muerte. ¿Escapar? No hay escapatoria. ¿A dónde pueden correr quienes ni siquiera son ninjas? Una vez en el nuevo mundo, no tendrán más remedio que regresar. En cuanto a escapar de Loulan en busca de la salvación, ni siquiera fue un sueño. No habrá tiempo suficiente, el sello maldito funcionará antes de que puedan escapar.
Ahora mismo, por un lado, estaban recopilando datos para entender los principios del movimiento espacio-temporal de la vena del dragón, y por otro, estaban probando suerte, rezando para que el destino estuviera de su lado y les permitiera conectarse accidentalmente a un nuevo mundo paralelo. Tú quédate aquí y yo me voy. Dijo Senju Tobirama de este mundo a otro cuando se envió un nuevo voluntario. ¿El plan sigue funcionando bien? Preguntó Tobirama desde el mundo principal, asintiendo. En general, sí, pero no hay suficientes investigadores. Todavía hay muy pocos en el mundo shinobi. Ya he informado de esto, y el señor Higen está organizando actualmente programas educativos en todos los países. El Senju local Tobirama respondió con un asentimiento. ¿Qué deberían hacer si no encuentran un nuevo mundo paralelo, una nueva ruta de escape? ¿Tendrían que esperar a la muerte en este planeta? ¡No! Nadie quería morir. Y entonces Otsutsuki Ishiki ideó un nuevo plan. Un plan de escape del planeta. Construir una nave espacial gigante y llevar las semillas de la humanidad lejos de este planeta. Dicho plan fue aprobado de inmediato. Ya no había tiempo para intrigas ni luchas por el poder y el beneficio. Un poco más, y realmente morirán todos. Estas personas de mundos paralelos conocían el horror que Uchiha Yoe llevaba como nadie más. Era invencible. No les quedó más remedio que huir. Tras la aprobación de este plan, todo el mundo shinobi comenzó a moverse. Explorar la vena del dragón y construir una nave interestelar, ese era su plan actual. Sin embargo, no fue fácil construir un barco así. Aunque había chakra en el mundo shinobi, e incluso tecnología antigravedad, trataba sobre un arca interestelar. Y no sobre una simple nave de investigación, sino sobre un pequeño planeta móvil. Sobre una nave con un ecosistema completo que puede albergar a cientos de millones de personas y, tras abandonar este planeta, existir y viajar por el espacio durante mucho tiempo hasta que se encuentre un nuevo planeta habitable. Con la tecnología del mundo shinobi, sin la participación del chakra, era absolutamente imposible crear algo así. Después de todo, ni siquiera han empezado a explorar el espacio todavía. Tenían una idea al respecto, pero no tenían la tecnología para aterrizar en la Luna. Con un nivel tan técnico, construir una nave interestelar sin chakra sería un sueño vacío. Para escapar de este planeta, Otsutsuki Ishiki, al descubrir la escasez de especialistas técnicos e incluso de trabajadores, se vio obligado a atender la educación de los nativos locales para su propia supervivencia. Además, para conseguir más trabajadores, ordenó que los métodos de extracción de chakra se distribuyeran por todo el mundo shinobi, dando a todos la oportunidad de intentarlo. Incluso el ninja más débil podía manejar a una multitud de gente común, así que usar a esos hombres fuertes como trabajadores era la mejor solución. Estos ninjas no tienen ni idea de control. En ese momento, en su residencia, Otsutsuki Ishiki estaba revisando numerosos documentos. Debido a su comportamiento en el mundo pasado y a su gran fuerza, todo el mundo shinobi lo consideraba a él, Otsutsuki Ishiki, un hombre bueno, un hombre justo, dispuesto a sacrificar su vida por la paz. Incluso Senju Hashirama le admiraba enormemente. Como resultado, por aprobación universal, él, Higen, Otsutsuki Ishiki, quien se suponía que debía ser el destructor de este mundo, se convirtió en su gobernante actual, timonel. Grandes y pequeños países, todo tipo de aldeas shinobi, todos unidos para reunir fuerzas en un solo puño. Crearon las Naciones Unidas y la Aldea Unida, y él, Higen, se convirtió en el primer presidente de esta unión y al mismo tiempo en el Kage de la Aldea Unida. Al principio, Otsutsuki Ishiki estaba encantado, considerándolo un gran éxito. La posición del presidente facilitó enormemente la implementación de sus planes. Además, si tuviera que huir en el futuro, podría abandonar este planeta con el estatus de alto rango. El plan de escape del planeta era especialmente importante para él. Si tiene éxito, su resurrección será un hecho inevitable. Tras abandonar este planeta, debido a su estatus, podrá buscar con seguridad una nave adecuada en la nave y esperar su llegada. Encuentra un nuevo mundo paralelo e intercepta a otro yo, o escapa de este planeta y espera a que aparezca la nave. En cualquier caso, aún ganó, en cualquier caso, podría resucitar. Con su posición actual, estaba al tanto de todos los acontecimientos en el mundo shinobi, podía entrar abiertamente en nuevos mundos paralelos e incluso, quizás, en el futuro, sin esconderse, buscar al hijo de la profecía. Sin embargo, tras convertirse en presidente, descubrió que tendría que pasar por un período de puro tormento antes de que pudiera llegar un futuro brillante. Tenía que lidiar con los asuntos de casi todo el mundo shinobi. Giraba como un trompo, completamente agotado, revisando montones de documentos durante días.
Por supuesto, estaba pensando en dejarlo todo. Eso Otsutsuki Ishiki, el noble miembro del clan Otsutsuki, el que se suponía que debía destruir este mundo. ¿Y en quién se ha convertido ahora? Casi se ha convertido en un servidor de todo el mundo shinobi. Sin embargo, no podía permitírselo. Por el bien de la futura resurrección, su imagen actual no debería haberse derrumbado. No solo no podía renunciar a todo, sino que también tenía que hacer su trabajo a la perfección, manteniendo su imagen. Este comportamiento de Otsutsuki Ishiki solo fortaleció la fe y la confianza en él por parte de los habitantes del mundo shinobi. Si alguien saliera ahora y afirmara que Igen es en realidad un alienígena que vino a destruir el mundo, Ishiki ni siquiera tendría que hacer nada. Habría sabios que demostrarían lo contrario en una discusión y meterían al calumniador entre rejas. Nadie lo habría creído. Era un buen hombre, conocido por su bondad, a quien todos reconocían y querían. Y de repente alguien sale y dice que no es una buena persona en absoluto, que todas sus buenas acciones son solo una tapadera, pero en realidad quiere sacrificar este mundo a alguna deidad infernal. ¿Pruebas? Si mueres, lo verás tú mismo. Vale, lo entendemos, estás loco. Incluso los dos sabios de los 6 caminos en las tierras puras no dudaban en absoluto de la identidad de Higen. Lo consideraban un descendiente que heredó su testamento, y no un monstruo y un loco como Uchiha Yue. Es decir. Capítulo 220. Éxito, un nuevo mundo paralelo, es decir, Otsutsuki Ishiki ni siquiera sospechó que el alma del hijo de Otsutsuki Kaguya aún existía en las tierras puras, y lo confundió con su descendiente. De lo contrario, probablemente habría sentido una molestia indescriptible si no se hubiera enfurecido. En el clan Otsutsuki, pertenecía a la rama noble principal, sin rival para una esclava secundaria como Kaguya, que estaba destinada a convertirse en un sacrificio para el árbol divino. Y ahora alguien lo confundió con el descendiente de esta mujer insignificante de verdad, una audacia sin límites. Desarrolló la educación, difundió los métodos de cultivo del chakra por todas partes y resolvió todo tipo de disputas. Incluso los sujetos de prueba usados para los experimentos estaban ahora bajo estricto control. Antes, debido al precedente establecido en el mundo general, los ninjas estaban acostumbrados a experimentar con humanos e incluso los daban por sentados. Es por salvar el mundo. ¿Con qué te desagradas y contribuyes? Solo una vida. Sí, moriste, pero tu muerte traerá prosperidad a tus descendientes y salvará este mundo. ¡Qué honor, qué final tan digno! Pero ahora era imposible. Era imposible agarrar a la gente sin pensar, porque para desarrollar una nueva forma de viajar interdimensional y construir una nave espacial se requería una enorme cantidad de talento y trabajo. Los experimentos desordenados provocaron una pérdida injustificada de población. ¿Pero qué hacer? De todas formas, necesitaban gente para hacer la investigación. Y entonces Otsutsuki Ishiki decretó que solo aquellos cuyo chakra es escaso, que son débiles, que no brillan con inteligencia y, lo mejor de todo, han cometido un crimen, pueden ser usados para experimentos. El trastorno llegó a su fin. El deseo de sobrevivir de Otsutsuki Ishiki era increíblemente fuerte. Tenía que sobrevivir pase lo que pase. El tiempo pasó, los años pasaron, y la vena del dragón permaneció tranquila, sin la más mínima vacilación, como si todas sus suposiciones anteriores fueran erróneas. Sin embargo, el paso del tiempo no solo no les hizo dudar de sus suposiciones, sino que, al contrario, fortaleció su confianza. En ese otro mundo, la vena del dragón no fue absorbida por Uchiha Yue. Al fin y al cabo, al recopilar y analizar continuamente una enorme cantidad de datos, ya han comprendido hasta cierto punto los principios de su funcionamiento. Además, se dieron cuenta de que el espacio al que conducía la vena del dragón no había cambiado en absoluto. Al mismo tiempo, el primer dibujo de la nave estaba listo. La existencia de clones de sombra aceleró significativamente el proceso de aprendizaje, era posible crear un doble, y ahora 2, o incluso más, comprendía el conocimiento al mismo tiempo. Esto ha contribuido a la aparición de muchos talentos, especialmente para aquellos que carecían de chakra, pero cuya inteligencia era sobresaliente, desarrollaron un nuevo tipo de clon de sombra. Requería un mínimo de chakra y creaba un doppelganger increíblemente frágil, que, sin embargo, poseía inteligencia y la capacidad de aprender. Incluso se ha creado el ninjutsu para acelerar la memorización. Gracias a los esfuerzos de muchos científicos y al apoyo total de energía sobrenatural como el chakra, pudieron crear el primer diseño de nave espacial en tan poco tiempo. E incluso el propio Otsutsuki Ishiki participó en ello.
ecosistema artificial, sistema de soporte vital, sistema gravitatorio, la teoría inicial de los saltos espaciales, métodos de producción de alimentos altamente eficientes y, lo más importante, tecnología de fuentes de energía. Entre todo esto, el sistema energético resultó ser el más complejo y problemático. El chakra, esta fuerza sobrenatural, se creó a partir de la fusión de la energía vital y espiritual de los seres vivos, y era extremadamente difícil transformar otros tipos de energía en él por medios técnicos. Pero era posible. Si otros tipos de energía no podían convertirse en chakra, ¿por qué Uchiha-Yoe absorbía toda esa energía cinética y luminosa? Sin embargo, con la tecnología actual, seguía siendo imposible lograrlo. Eligieron un camino diferente. La energía nuclear. Confiando en el chakra, esta increíble fuerza sobrenatural inaccesible para las civilizaciones ordinarias, lograron encender la llama de la fusión y entraron en la era atómica. Ahora podían construir reactores de fusión para alimentar sus máquinas. De hecho, Otsutsuki Ishiki tenía algo que decir sobre convertir cualquier energía en chakra. La clave era el árbol divino. Aunque no podía transformar ninguna energía en un chakra, sino solo en fuerza natural y vital, si fuera posible desentrañar su principio de acción, quizás esto sería un paso hacia la creación de una tecnología de conversión completa de energía. Sin embargo, Otsutsuki Ishiki era un forastero en el mundo ninja, un alienígena con intenciones malignas. Jamás entregaría el árbol divino ni los secretos ocultos en él a estos salvajes locales. La mera existencia del chakra fue un error. Si no hubiera sido por la traición de Otsutsuki Kaguya, si sus hijos no hubieran transmitido el chakra a estos seres inferiores, nada de esto habría ocurrido y Uchiha-Yoe nunca habría nacido. Pero, por desgracia, la historia no conocía el modo subjuntivo. Después de incontables experimentos que cobraron la vida de al menos decenas de miles de personas, finalmente, en este día, cuando apareció una figura humana en la vena del dragón, todo el laboratorio cayó en un silencio absoluto. Y al instante siguiente, estalló un rugido ensordecedor de júbilo. Funcionó. Jejeje. Lo conseguimos. Lo logramos. Jejeje. Un mundo nuevo. Por fin hemos encontrado un mundo nuevo. Hemos descubierto cómo entrar en ello. Jejeje. Los investigadores que estaban aquí miraban a esta figura con alegría y emoción y gritaban como locos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tantos que ya están entumecidos, solo cambian mecánicamente los parámetros y envían voluntarios. La decepción y la desesperación se asentaron en sus corazones. Todos sus pensamientos estaban centrados en construir una nave espacial y escapar de este planeta. Quizá el dragón vivía y no podía moverse entre diferentes mundos, sino que solo se desplazaba entre dos. Y si esto era aún más triste, solo existieran dos mundos paralelos en este universo, y simplemente no hubiera otros. Había habido demasiados fracasos, y más de uno de ellos había tenido pensamientos similares. Algunos científicos incluso pensaron que era hora de rendirse, llegando a la conclusión de que solo había dos mundos paralelos y que continuar la búsqueda era un desperdicio de recursos. Sugirieron volar la vena del dragón, cortar el camino de Uchiha-Yoe hacia este mundo y centrar todos sus esfuerzos en construir una nave espacial. Incluso se le propuso a Otsutsuki Ishiki una propuesta similar para terminar el proyecto. Pero existían mundos paralelos, de eso Otsutsuki Ishiki estaba absolutamente seguro. Rechazó todas estas ofertas y continuó apoyando el proyecto. Algunos ya han empezado a quejarse de que el señor Higen está desperdiciando recursos, y que las personas donadas podrían ser más útiles para la construcción del barco. Después de todo, la búsqueda de otros mundos aún no ha dado frutos, mientras que el éxito en la construcción de la nave era evidente.